justo, ¿no? Un poco lo que ahorita mencionaba Olarte es un texto muy intenso, ¿no? Y desde bueno, vaya, desde cuando lo propuse, ya lo había leído una vez. Dije, o sea, lo leí de pasada en una madrugada y dije, está muy interesante. Y ahora que lo estoy leyendo, que lo estuve leyendo detenidamente, sí me di cuenta que mi idea del texto fue completamente errónea, ¿no? No es un texto sencillo, al contrario, creo que es un texto muy rico y que se disfruta más de esta manera, ¿no? Yendo poco a poco. Creo que valió mucho la pena el dividirlo en dos. Y que, pero también sentí extraño dividirlo en dos, por lo mismo de que el texto es muy fluido. ¿No? Es un discurso finalmente, y en el discurso lleva cierto ritmo, justamente. Entonces, el dividirlo creo que fue un poco también complejo de como cortarlo y retomarlo porque parece un poco complejo en sí, porque justo donde nos quedamos, en la página 46, inicia con una pregunta que me encantó, ¿no? Me pregunto si algunos temas de la filosofía no surgieron para responder a estos juegos de limitaciones y exclusiones, y quizá también para reforzarlos. Justo en el ciclo pasado estábamos hablando de estos sistemas de exclusión y cómo funcionaban, cuáles son sus herramientas y cuáles son sus formas de ir cancelando, por así decirlo, ciertos discursos y cierto origen de estos discursos. Creo que es muy interesante el cómo lo que presenta aquí es que la filosofía, algunas filosofías y algunos temas están, van justamente a reforzar esta exclusión, a reforzar esta voluntad de verdad, justamente, ¿no? ¿Y qué filosofías podrían llegar a ser esa? Porque en sí, lo que va diciéndonos en el inicio es que pues, no toda filosofía libera, al contrario. Muchas filosofías pudieran incluso funcionar a la inversa, el quedar inmersos y atrapados en ellas, no, no pudiéndolas cuestionar, no pudiéndolas replantear. Entonces, lo que se elimina en sí es el espacio entre el pensamiento y el habla. En estas filosofías se va repitiendo tal vez ciertos gestos, se van repitiendo ciertas frases, ciertas ideas, más ya no como conocimiento, sino más bien como información, por así decirlo, discursos predefinidos o predeterminados. Algo que justo es distinto a un discurso libre, porque en un discurso libre es y me gustó cómo lo pone, es una reverberación de una verdad que nace ante sus propios ojos. O sea, cuando la dije como, ok, ¿no? ¿Qué quiso decir aquí? Porque sí, en efecto, algo que te dice, que sabes que pues, no, nosotros no podemos decir nada nuevo, usamos las mismas palabras de siempre y las palabras que todo el mundo ha usado y ha dicho y que ponerlas en un orden específico, nuevo, completamente original, pues tal vez no sería del todo posible. Pero lo que va cambiando, y como lo decía también en el ciclo pasado, es lo que hay alrededor de lo que se va diciendo. Es que el contexto va cambiando. Es que ya no se puede decir la misma oración en un mismo lugar en sí. Por eso es algo sorprendente lo que pasa en momentos en una sesión analítica, cuando se le escapa al analizante o a nosotros en el diván, se nos escapa una frase, tal vez en momentos sencilla, ¿no? tan, tan, eh,
tan simple, pero qué implicaciones esta pudiera llegar a tener. Justo justo hace un rato por la tarde, Monk y yo estábamos platicando y hablamos de que era curioso cómo en momentos del psicoanálisis, un análisis era una vuelta a algo muy simple, ¿no? Como un momento, una palabra, una oración, algo así, y toda la vuelta que le damos para llegar a decir lo que deseábamos decir, ¿no? Entonces, algo que es interesante que va sucediendo, que por eso también no solo es en el discurso, por ejemplo, estos círculos, eh, una sesión analítica, una plática, algo que es genial es que estos discursos pueden ir intercambiando sentidos en el discurso y que en este intercambio, en este va y viene, en esta fricción de no entendernos, sin entendernos, de malinterpretar, de maldecir, pues ahí es donde justamente el sentido puede transformarse y volver a la interioridad de uno mismo, y volver a la interioridad silenciosa de la conciencia de sí. Hay veces que creo que más con estos tipos de temas, con estos tipos de textos, creo que pues no se pueden entender muy bien hasta que se platican realmente. Algo que es magnífico de los círculos es justamente eso, el poder intercambiar lo que nosotros vamos entendiendo y lo que vamos viendo en los textos, pero el ponernos a nosotros a hablarlos, a cada uno de nosotros, eso es lo que también nos ayuda a nosotros justamente a poderlos interiorizar, a poderlos acomodar y estructurar, porque si no, luego en la simple lectura quedan volados y volados por ahí. Esto que planteas me parece muy importante, ¿no? Es un discurso y finalmente es un orden en dos sentidos, cuando menos en dos sentidos, ¿no? Por una parte está hablando de algo que estructura y ahí está justamente también toda la herencia francesa de ese momento, el lenguaje es de estructura básica a partir de la cual funcionamos, pero también esta dimensión de lo imperativo, ¿no? Creo que es importante ubicar que no podemos escaparnos de ninguna de las dos. No podemos ni siquiera, y tampoco es deseable. Creo que el objeto del análisis, o uno de los objetivos del análisis, es justamente poder dar cuenta del lugar que ocupamos en ese discurso, ¿no? Y entender también que el hecho de que nos estructure y también, a ver, que el hecho de que nos estructure es una cuestión trágica, ¿no? No podemos salir de allí, ¿no? Creo que el punto o lo más importante es poder ubicar cómo posicionarnos ante el imperativo, ¿no? Ahí sí es donde podríamos ir como ubicando cosas. Creo que mucho de lo que pasa en el análisis, bueno, en el análisis, básicamente, es que justamente ese imperativo puede ser cuestionado y al cuestionarse se ubican nuevos lugares o nuevas posibilidades, incluso topográficas, espaciales, dónde ubicar y dónde ubicarnos en el campo del lenguaje, que implica también, por supuesto, el campo de las instituciones, ¿no? A mí me parece que Foucault lo que nos permite hacer es ubicar ciertas fisuras, ¿sí? Porque no podemos estar en contra. Eso es lo que hay que entender. No podemos estar en contra. El lenguaje nos desborda. Es demasiado prometeico y sería absurdo pretender dominar el lenguaje. No, no podemos hacer eso, ¿sí? No podemos dominar el discurso, pero podemos entender la estructura. Ajá, y encontrar justamente esos lugares donde respirar es posible. Creo que eso es la gran virtud de este texto. Perdón, yo lo dejaría hasta ahí. Doctor, muchas gracias. Creo que es ahí también donde plantea
esta cita, ¿no? De el discurso se analiza así, en su realidad, poniéndose al servicio del significante. Eh, es una eh, frase que me costó mucho trabajo aterrizar. No sé si justo, bueno, si sea dirigido a lo que ahorita nos platicas. ¿Verdad? Creo que sí, pero también hay que, sí, va por ahí, pero hay que ubicar también que a ver, el efecto de Foucault, yo cuando lo leí por primera vez, tenía muchos años ese texto y me seguí con todos los textos de la época, ¿no? De estos primeros años de los años 70. Híjole, llegué a un texto que podríamos revisar alguna vez, se llama El pensamiento del afuera. Es muy contemporáneo de este orden del discurso. Y el efecto que me provocó, ¿no? Fue una sensación de nulidad, fue una sensación de imposibilidad, ¿no? Fue algo así como, ¿qué vale la pena decir? Lo único que uno podría hacer decorosamente es quedarse callado. Y es mucho el efecto que provoca, pero no el efecto de ese texto, es el efecto del estructuralismo francés de la época, ¿no? Castoriadis vivía en ese momento en Francia, ya era psicoanalista y la estaba haciendo de a pedo con todo lo que podía con respecto a esto. Se refirió a los estructuralistas como payasos, como maestros de ceremonias, como cirqueros, ¿no? Justamente porque en la lógica de Castoriadis, y creo que es una lógica que hay que también entender, ¿no? Estaban planteando que el sujeto no existía. Para Castoriadis, si el sujeto no existe, no existe nada, ¿no? Porque no existía más que como algo sujetado, ¿no? Y ese es el efecto que también Foucault provoca, ¿no? Es fascinante, pero es irnos, si se sigue leyendo Foucault así como viene la obra, ¿no? Es irse metiendo cada vez más en una camisa de fuerza, ¿sí? Y es bien interesante cómo otro texto de la época es que es un autor, ¿no? Y ahí destroza la autoría, pero uno lo piensa, carnal, pues sí, tú destrozaste la autoría, ¿no? Pero toda la vida te propusiste como un autor. El efecto que Foucault genera es, no existe el autor, no existe el sujeto, pero yo soy sujeto y yo soy autor, ¿no? Ahí es donde Castoria dice, le echa la yugular, no a Foucault, a Lacan, a Deleuze, a Derrida, a todos, ¿no? Estos se pusieron de acuerdo, no sé si se pusieron de acuerdo o no, pero le hicieron la ley del hielo, no lo pelaron, quedó como loco, conflictivo, pelón, vividor de su mujer, etcétera, ¿no? O sea, Castorias le fue muy mal con todos estos, porque los criticó con unos argumentos que tendríamos que recuperar para no caer, ¿no? En este campo en esta camisa de fuerza que puede convertirse Foucault, ¿no? Esto lo digo como casi como abogado del diablo, porque a mí Foucault me vuelve loco, ¿no? Pero también Castoriadis. Entonces, son referentes que todo el tiempo van a estar allí sacando chispas. Hay que ubicar las chispas y hay que recuperar las chispas, porque si no caemos como en una cosa pues muy maniquea, ¿no? En función de un texto tan bien escrito, tan bien estructurado, un texto que es un monumento a la cognición, ¿no? Por otro lado. Pero creo que iría por ahí lo que plantea Félix. Sí, sí va un poco por ahí porque justo, y ya chequé la frase, bueno, la cita, tal cual en el libro, y de hecho me equivoqué, no es que el discurso se analice así, en su realidad poniéndose al servicio del significante, sino que el discurso se anula así, y creo que va justo mucho más, hace mucho más lógica con todo lo que vas mencionando, y cómo se va anulando, el que justo no quedaría nada más que decir en sí. Sí, algo que pasa leyendo este texto y en específico el presentarlo es qué más se puede decir, ¿no? O cómo abarcarlo, porque está muy estructurado y está muy
eh, ¿cómo decirlo? Está muy fluido, te va llevando a una idea, poco a poco. Y creo que a veces eso puede ser muy genial, seguirla, pero al mismo tiempo peligroso, porque pues fácilmente uno se puede ir a partir de ahí. Sí, Elizabeth. Yo les voy a leer un pedacito de, obvio lo leyeron todos, pero quiero, esta parte a mí se me hizo súper interesante y tiene que ver con lo que están platicando y además no sé si lo entendí del todo bien, pero bueno, ahí va. Dice, en su relación con el sentido, el sujeto fundador dispone de signos, de marcas, de indicios, de letras, pero no tiene necesidad para manifestarlos de pasar por la instancia singular del discurso. El tema que está frente a el tema de la experiencia originaria, desempeña un papel análogo. Supone que a ras de la experiencia, antes incluso de que haya podido retomarse en la forma de un cogito, hay significaciones previas ya dichas de alguna manera que recorrían el mundo, lo disponían a nuestro alrededor y daban acceso desde el comienzo a una especie de primitivo reconocimiento. Y es que esa parte a mí me llamó mucho la atención y hasta la tengo ahí marcada, porque está hablando, yo no sé si lo entendí bien o no, pero creo que está hablando de esta como dualidad de que la persona puede tener una percepción, un sentido, incluso antes de tener una estructura de pensamiento, que luego la misma sociedad o el mismo entorno le, le va a dar las palabras y los signos para expresarse, pero antes de eso, ya desde la estructura original, ya tiene él una cuestión propia. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que en su discurso, o en lo que él está hablando del discurso, pues hay como ambas partes, ¿no? La parte del sujeto con su interpretación, con sus emociones, con todo, y además esta dimensión social que es la que le permite la comunicación dentro de la sociedad. Yo creo que él está tratando de plantear ambas situaciones, aunque sea estructuralista. Además, también él vivió en la época de Saussure, donde de toda esta parte de la estructuración del lenguaje y de estas teorías estaban fuertes también. Entonces, yo creo que estaba él hablando en ambos sentidos, o no sé ustedes qué piensan, o no lo entendí como debería de entenderlo, no sé. Sí, creo que, aunque tú quieres comentar algo al respecto, ¿verdad? Sigue apagado tu micrófono. Ya, listo, perdón. Sí, pero creo que tiene que ver también un poquito con como lo que tú decías. Igual también me quedé pensando mucho en una frase. Bueno, más bien unas preguntas, ¿no? Que se hace justamente en esta sección donde habla del servicio del significante y todo esto, porque creo que es algo que no sé cómo también lo ven ustedes, pero es muy, 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 o sea, de que algo muy actual, ¿no? Aquí dice, ¿no? Estas preguntas de qué civilización en apariencia ha sido más respetuosa del discurso que la nuestra, dónde se lo ha honrado mejor, dónde aparecen más radicalmente liberados de sus coacciones y universalizado. Y se me hizo muy interesante porque era un poquito como algo que estábamos platicando también Felipe y yo en la mañana, porque eh, creo que esto es tan actual, piénsenlo de esta manera, ¿no? O sea, creo que se ha popularizado mucho esta idea como de expresarse, ¿no? De hablar y decir las cosas, ¿no? Y no te quedes callado hasta cierto punto, ¿no? Y tú di lo que sientes, ¿no? Es algo que se nos invita mucho a hacer. Pero al mismo tiempo, o sea, hay eso que se dice, esa palabra que se lanza,
también tiene un receptor, ¿no? El que escucha. Y esa escucha, al parecer, no, tampoco se le permite ser una escucha crítica, ¿no? O una escucha analítica, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera. O sea, hasta cierto punto está esta parte del discurso que se puede decir, se debe decir, pero en el momento en el que pasa, ¿no? A ser criticada o analizada, la persona que la analiza se convierte en como si fuera un monstruo, ¿no? Como si fuera algo que un villano, ¿no? Alguien que está tratando de eliminar esa potencia, ¿no? De la expresión y así. Y a mí me parece algo muy paradójico porque pareciera ser al revés, ¿no? Por un lado, eh, al no, es lo que le comentaba Felipe, me parece que el discurso, la palabra, cuando se menciona, la idea, o sea, al final hay algo de ahí simbólico que no se puede representar al 100%. Cuando uno lo escucha y no lo analiza, no pasa por un proceso crítico, al contrario, siento que se anula esa capacidad de comunicación o de simbolización del lenguaje. Se borra la capacidad de poder expresarse. Y por eso digo que esta frase es algo tan actual, ¿no? O sea, ¿qué cosas también no se pueden hablar actualmente? Bueno, a mí me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Y creo que de ahí va esta idea, ¿no? De situarse al servicio del significante. Esta idea de no crítica, ¿no? La idea es una parte de estamos al servicio del significante, que al final creo que es cuando, que al final de esta sección, que habla de este acontecimiento de borrar finalmente la soberanía del significante, ¿no? Me parece que viene ya a eso, ¿no? Y pues es un poquito, ¿no? Lo que está pensando en lo que platicaba Eli y tú. Y sí, justo ya estábamos encaminados y en una palabra que plantea que me gustó bastante, que fue en la logofobia, ¿no? El temor a la verdad, ¿no? Y a ese desorden. Entonces, él menciona que va a ser un propósito de su trabajo, no solo, bueno, de este texto, no, sino en este está haciendo la propuesta de todo lo que va a estar haciendo, y de hecho luego más adelante veremos cómo hace todo un recopilado de propuestas de qué va a abarcar, y es algo muy interesante leerlo y ver cómo realmente lo hizo, ¿no? La historia de la sexualidad, la historia de la locura, vigilancia y castigo, ahí se me olvidó el nombre, pero bueno, vigilar y castigar, creo, todos esos aquí fueron planteados, pero que lo parte desde un propósito de su trabajo, que en sí no es eliminar el temor, ¿no? Y este temor, la verdad, sino analizarlo, ¿no? A partir de tres formas, tres puntos: replantearnos nuestra voluntad de verdad, que justo así se llama el primer libro de la historia de la sexualidad, la voluntad de verdad. Luego, restituir el discurso su carácter de acontecimiento. Y finalmente, borrar la soberanía del significante. Entonces, sí, justo para ahí vamos. Sí, hablarte. Sí, lo que estaba planteando, bueno, en función de esto que planteaba Elizabeth y que recupera Alejandro, creo que sí, justamente lo que va a hacer Foucault es apostar por un pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico, para Foucault lo importante es el pensamiento crítico, y la crítica tiene que ver, ya después pues lo recupera de alguna forma, de Heidegger, ¿no? La destrucción. Derrida lo matizará con la deconstrucción, etcétera, pero sí la crítica se juega en un ejercicio destructivo, y eso pues, no viene de Heidegger, viene básicamente de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, lo que va a plantear Foucault en ese sentido es como un cierto matiz. Esto es, no podemos mantener sumisión ante ante el sujeto fundador, ¿no?
no podemos mantener sumisión ante el sujeto fundador. El sujeto fundador a sí mismo está sometido al lenguaje. ¿Qué significa esto? Simplemente que el sujeto fundador responde a condiciones sociohistóricas específicas, ¿no? El sujeto fundador también dice lo que puede decir, ¿no? Por eso es absurdo mucho como se hace en ciertos feminismos, ¿no? Demandarle a Freud por qué no dijo pues lo que le faltó decir, o por qué no dijo tantas cosas, ¿no? O por qué no anticipó lo trans, ¿no? Pues sí lo anticipó, pero no como una propuesta, ¿no? Pero el punto es, el sujeto fundador es también sujeto de su tiempo, y hay una vena marxista en Foucault, obviamente, ¿no? Y tiene presente a Marx todo el tiempo, en el sentido de que nadie puede ver más allá de sus condiciones de posibilidad, ¿no? O sea, el discurso es lo que va a marcar las condiciones de posibilidad, pero el discurso también es fluido. O sea, finalmente la crítica tiene que ver con poder analizar el discurso fundante sin quedarnos sometidos a él, en todo caso, sino poder comprender por qué, porque en cierto contexto, ¿no? Pues Freud dijo lo que dijo, ¿no? Hay unos pasajes en el malestar en la cultura que son impresentables, ¿no? O sea, cuando habla de la familia, cuando dice que la mujer tiene que quedarse casi en casa, como que hay una tensión entre la sociedad y las mujeres, porque las mujeres quieren lo propio y la sociedad quiere la expansión. Entonces, hay una cosa impresentable, ¿no? Sería muy absurdo pretender que porque Freud lo dijo, pues tendríamos que sostenerlo. No, hay cosas impresentables en Freud y en todos los autores. Mantener abierta la crítica es justamente reconocer que esos impresentables pueden ser pensados y que esos impresentables son un efecto de sus contextos y que son un efecto también del propio sometimiento al discurso. Acá la gran virtud de Foucault está en plantear que ese sometimiento deja de ser inconsciente, ¿no? Foucault lo que decir, hemos estado sometidos al discurso de manera inconsciente, entonces, y allí ni siquiera Castoriadis podría responderle, aunque esto no lo dijo así Foucault, ¿no? No hemos estado sometidos inconscientemente al discurso, lo que implica, lo que implica que no éramos completamente responsables de lo que hemos dicho, pero ahora, al ser conscientes del discurso y del sometimiento, tenemos que hacernos responsables cuando menos de la manera como nos sometemos al discurso, ¿no? Creo que ahí está el gran punch que tiene Foucault en este momento, ¿no? Para complementar lo que ya habían planteado nada más. Ya, cierro mi micrófono. Sí, y creo que justo es parte también de lo, eh, un poco como de la sensación tal vez un poco persecutoria que plantea y que pone en sí este análisis del discurso, ¿no? Y algo tan simple que, pues vaya, es simplemente hablar y el cómo lo estamos haciendo todo el tiempo, pero también considerar qué implicaciones eso puede llegar a tener. Me gustó justo como lo va planteando en estas 4 reglas, 4 formas de poderlo llevar a cabo, ¿no? En el trastocamiento, en la discontinuidad, en la especificidad y en la exterioridad. Trastocar ese discurso, ¿no? Irlo siguiendo, irlo sintiendo, ver dónde termina, dónde pausa, bueno, no termina, dónde se pausa. Y la especificidad en específico me llamó mucho la atención, porque la plantea como una violencia ejercida en las cosas. El que podamos llegar a tener la idea de que podamos terminar de definir una cosa y lo violento que eso pudiera resultar a la cosa, lo volvería algo mucho más sencillo y mucho más simple. Es lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo. Vaya, esto es un mismo ejercicio de eso, ¿no? Pero pues es necesario irlo viendo y cómo esto violencia se va ejerciendo en las cosas finalmente y que
En la exterioridad es trabajar con el fenómeno mismo y cómo se plantea el tiempo que va surgiendo, irlo analizando en cómo va apareciendo este discurso, porque al regresar al discurso, a su carácter de acontecimiento, cambian varias cosas, porque anteriormente se podría considerar que el discurso se va creando a partir de que nosotros lo decimos, ¿no? Que es un discurso que tiene un final y que tiene un inicio, que es completamente original y que está lleno en sí de significación. Pero este es un giro que le da Foucault al discurso al presentarlo en un acontecimiento y que no se trata nada de esto, ni de creación, ni unidad, ni originalidad, ni significación, sino lo contrario, que es un acontecimiento que pasa en medio del azar, que más que una unidad es una serie, algo que va y viene, va y viene, va y viene, y que es regular y que está justo, como ahorita mencionaba Olarte, en la condición de posibilidad, que siempre estamos atados en esa condición de posibilidad. Hay palabras, hay ideas que no se pueden decir, y no por tanto que sí socialmente que estuviera como, vaya, no se podían presentar, pero incluso para nosotros mismos hay frases, palabras y ideas que nosotros no podríamos pronunciar, que se nos escapan. Y eso es algo que justo es un poco como lo que platicamos. Yo, es toda la vuelta que a veces le tenemos que dar para poder llegar a decir eso, porque permanece en movimiento. Sí, creo que Elizabeth. Sí, es algo muy cortito, pero que tiene que ver justo con esto, al exteriorizar y este retorno, pues nos está, y la condición de posibilidad finalmente nos está hablando de que es algo siempre inconcluso, ¿no? Porque pues siempre está en movimiento o en un devenir, ¿sí? Donde incluso los mismos significados, ¿sí? Pueden ir modificándose con el movimiento. Bueno, eso es lo que yo creo. Entonces, el discurso está vivo, podríamos decirlo con esas palabras, ¿no? Un discurso está siempre vivo, nunca está terminado. Por eso yo creo que incluso esta parte de respetar al autor y todo, con lo que decían hace ratito sobre Freud y su momento histórico y cuestiones de este tipo, es importante conocer de dónde viene y entenderlo, pero darnos cuenta que finalmente el discurso es algo que está en un movimiento constante y va a ir cambiando al al exteriorizarlo, porque el mismo momento histórico y el mismo lenguaje, aunque parece rígido, también siempre está cambiando en su forma de entenderlo, ¿sí? Entonces, como que hay que estar siempre abierto, yo creo que a esa parte de que al exteriorizar, no es que se acabó, es como una puntita de donde luego va a empezar a seguir saliendo madeja para seguir el discurso o una forma de interpretación que puede estar siempre pues moviéndose en el ambiente, digamos. Eso es lo que quería decir, nada más, ¿vale? Sí, continuar con esto, ¿no? O sea, el discurso, dices muy bien esta cuestión, ¿no? El discurso está vivo. Creo que eso es bien importante verlo. El discurso, o sea, Foucault con Nietzsche, ¿no? Con Nietzsche es vitalista, ¿no? Podemos ubicarlo ahí como vitalista. Entonces, realmente la apuesta que está haciendo Foucault va justamente por esa recuperación de la vitalidad, ¿no? El discurso está vivo, entonces es un objeto peculiar, ¿no?
y no solamente está vivo, sino el discurso es anárquico, ¿no? O sea, no hay forma de controlarlo, no hay forma realmente de ordenarlo, ¿no? Y eso es bien importante, creo. Finalmente, cuando se recupera, cuando introduce la noción de acontecimiento, habla justamente de una irrupción y una discontinuidad. Es una cosa bien compleja, porque lo que está proponiendo son series discontinuas. No es cualquier cosa eso, ya estamos ya en el campo del pensamiento complejo en serio, ¿no? O sea, porque una serie en una lógica lineal, implicaría una serie de continuidades. No, acá lo que va a recuperar Foucault es que el discurso está vivo y opera serialmente, pero de manera discontinua, ¿no? Entonces eso ya nos pone en un lugar completamente distinto, que es justamente lo que va a hacer por más de 20 años en el Colegio de Francia, ¿no? Demostrar eso que está pensando. Era lo que quería agregar, nada más. Claro, y que además... Siguiendo un minutito, yo creo que por eso también él cuando empieza este discurso dice, no sé si empezar o no empezar a hablar, porque pasa que cuando tú empiezas a hablar y lanzas tu discurso, pues ya no sabes dónde va a parar. O sea, si te callas es tuyo, pero si lo exteriorizas, ya lo lanzaste, ¿sí me explico? Entonces, ese es el riesgo. Nada más era eso. Discúlpame, Felipe. No pasa nada, al contrario, justo eso es un gran riesgo el ir tomando palabra, ¿no? Y como al plantearlo como acontecimiento, como este aspecto vivo, hace una serie de categorías de qué sería el acontecimiento. No es una sustancia, no es accidente, no es calidad, no es un proceso, y ya es una cita, no es una cosa, pero sí es material. Tiene un sitio, una relación, coexistencia, dispersión, intersección, acumulación y además selección de elementos materiales. Porque habla de que en sí, las palabras, discurso sería un materialismo de lo incorporal. Claro, creo que querías comentar. Sí, hola, buenas noches a todos. Pues ahorita siguiendo un poquito la línea que mencionaba Eli, justo me surgieron varias dudas. O sea, para empezar, este sujeto que habla, que exterioriza, todo aquello de lo que habla, de lo que exterioriza, también es mucho de lo que lo conforma el contexto, ¿no? O sea, el contexto conforma el discurso que suelta el sujeto y a su vez, ¿no? O sea, como que constantemente se están retroalimentando, pero ahí entonces me surgió la duda de dónde realmente es que nace el discurso. O sea, si de este contexto o si de este sujeto o si es un poco de los dos, porque, no sé, un ejemplo que me salió con esto que mencionaba Eli, de que hay que estar como siempre, o sea, que este discurso va a ir cambiando dependiendo de la época y de todo el contexto. Me quedo pensando cómo es que ahora ha cambiado, incluso con todo esto de él, ella, y a qué puede cambiar, ¿no? O sea, pero si si el discurso cambió por una demanda de o muchas personas o de un sujeto, o si viene como incluso como de una esfera más alta, no sé, ahí me surgió muchísimas dudas. Norarte, creo que quieres comentarle. Gracias, sí. Esto que traes, Claudia, es bien importante, ¿no? Eh, yo lo plantearía así. El discurso es el contexto. No hay un contexto que produzca un discurso, sino que en términos humanos, el discurso es contexto. O sea, solamente podemos ser humanos, ¿sí? En la medida que habitamos el discurso. El discurso es nuestro contexto.
El estructuralismo, y Foucault parte de, al menos en este momento, era parte de ese movimiento, planteaba que el discurso surge de sí mismo, que el discurso es autopoyético, ¿no? Pero no, lo que sí no es el discurso es progresivo. Entonces, en esa autopoiesis o en esa autocreación, lo que hay es caos, es azar. Entonces, el discurso surge azarosamente, pero no tan azarosamente, ¿no? Sí, es muy puntual cuando plantea, ay, ya me lo perdí, así, cuando plantea lo siguiente, estoy en la página 66. Dice, se podría también considerar las series de discursos que en los siglos XVII, XVI y XVII conciernen a la riqueza y a la pobreza, a la moneda, a la producción y al comercio. Estarían en relación entrarían en relación conjuntos de enunciados muy heterogéneos formulados por los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes, los protestantes y los católicos, los oficiales reales, los comerciantes o los moralistas. Cada uno tiene su forma de regularidad, así como sus sistemas de coacción. Ninguno de ellos prefigura exactamente esa otra forma de regularidad discursiva que tomará el aspecto de una disciplina y que se llamará análisis de la riqueza, después economía política. Sin embargo, es a partir de ellos cuando se forma una nueva regularidad, recuperando o excluyendo, justificando o separando tales o cuales de sus enunciados, ¿no? O sea, sí, por supuesto, el discurso es autopoyético, surge de sus propias rupturas, ¿no? Surge de sus propias discontinuidades, pero las disciplinas, y aquí es lo más importante, es lo que comienza a organizar el discurso. Entonces parece que el discurso es organizado, pero no es cierto, el discurso no está organizado. Las disciplinas comienzan a organizarlo. Voy a decir un ejemplo medio absurdo. Pensemos en la Biblia, ¿sí? Pensemos en la Biblia en el año cero. No, sería absurdo. Pensemos en la Biblia, ¿cuándo se habrá pelado Juan el Bautista? No, Juan el Amado, Juan el que escribe el Apocalipsis, ¿qué será? Como por el 90. 90 años, ¿no? Vamos a pensar, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la Biblia en el año 90? ¿Existía la Biblia? No, no existía, no existía. ¿No? Eran allí textos apócrifos, cartas que aparecían, muchas de ellas apócrifas, unas atribuidas a uno, otras atribuidas a otro, pero la Biblia no existía, ¿no? Es en los concilios, es en los concilios donde la Biblia se va fijando canónicamente. Se dice, esa es la traducción que sí es la neta, y estos son los libros que no, esos son los apócrifos. Realmente, si nos ponemos puntillosos, toda la Biblia sería apócrifa. Así, toda la Biblia sería apócrifa. Pero se reconoce, ¿no? Desde el canon, unos que sí cuentan y otros que no, ¿no? Y después también se van a reconocer, ¿no? ¿Cuáles son los libros recientes que tienen validez? Y lo que se buscó es que tuvieran cierta coherencia, cierta consistencia. Lo que hacen justamente las disciplinas es lo mismo. ¿Sí? Es realizar una exégesis del discurso, un análisis del discurso, donde aparentemente se pulen las inconsistencias del discurso. ¿Qué pasaría si dijéramos que el discurso es inconsistente y caótico? Pues la verdad, la única disciplina que podría con eso sería el psicoanálisis. La verdad, ¿no? Porque es lo que se plantea a propósito del inconsciente. Es inconsistente, es caótico, es anárquico, ¿no? Pero ¿cuál es la bronca acá? Cuando se nos dice a los psicoanalistas, a ver, carnal, sistematiza esto que estás diciendo, uno dice, bueno, esa es mi experiencia clínica. Y es cierto, pero también es una trampa, porque nadie se puede meter en mi experiencia clínica, nadie puede juzgar mi experiencia clínica más que a partir de lo que yo digo de mi experiencia clínica. Mi experiencia clínica ya es una sistematización de lo que pasa en las sesiones. ¿Sí? Pero es un poco, perdón, uno pensaría que fue una moto, pero no era un chaca que pasó en un coche bastante ruidoso. Perdón. Entonces,
ese punto, ¿no? El discurso se constituye a sí mismo, las disciplinas tratan como pueden, no como pueden, en función de sus intereses. Las disciplinas, sigue este aquí. Yo de verdad que soy pacifista, pero no me dejan ser pacifista. Las disciplinas lo que hacen es pulir esas inconsistencias, pero el discurso se les resiste en todo caso, y esa pulida que hacen las disciplinas no es una pulida eh, inocente, no es una pulida desinteresada, es una pulida que responde justamente a los amos del momento, ¿no? Y el amo del momento es el capital. Entonces, las disciplinas comienzan a organizarse a partir justamente del capital para poderle seguir sirviendo al amo y para poder seguir mamando de la chichi de los presupuestos, ¿no? Entonces, por eso ahora podemos escuchar esas aberraciones de, perdón que ya explicite mi posición así tan abiertamente, ¿no? De ella y cuanta mamada. Este, mm, eso se puede decir porque responde al capitalismo. Eso se puede hablar de esa altura solamente en términos de que es una cuestión conveniente el capitalismo. Lo mencionamos en alguna sesión, ¿no? O sea, por qué ahora la homosexualidad es tan, voy a decirlo políticamente correcto, tan aceptada, ¿no? Pues sí, sí es aceptada, pero estamos hablando de una homosexualidad bastante descafeinada, de una homosexualidad bastante consumidora, una homosexualidad bastante apropiada, una homosexualidad bastante adecuada. Ya no es el homosexual recalcitrante de los años 70 que se cagaba en su padre, ¿no? Y que se cagaba en el patriarcado, ¿no? Estamos en una homosexualidad patriarcal, ¿no? Donde justamente los homosexuales están jugando a reproducir justamente las coordenadas de sentido de la familia patriarcal. Quieren adoptar, quieren tener hijos. ¿Cómo? Pues como el café descafeinado, hijos que no son míos o que sí, pero son pues, de plástico, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas, el hecho de que se hable de esto es porque se puede hablar de ello no tanto en condiciones de posibilidad en términos del discurso, sino en cuanto que es conveniente justamente para el mercado, ¿sí? Si hablamos ahora de una posición trans, fluida, todo esto, ¿no? Hablamos justamente que son nichos de mercado, por eso carajo se pueden hablar, por eso se pueden decir, porque son nichos del mercado. Aquí sí, perdón, son venas, sí, por supuesto, y también cicatrices psicoanalíticas, ¿no? O sea, regresemos a lo básico. Las consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. No hay más. Hay una diferencia anatómica y eso es innegable. ¿Sí? Negar esa diferencia anatómica, pensado desde algún lugar lógico, ¿no? Es psicótico. Esto no se puede decir fuera de esos círculos, pero porque estaría siendo homofóbico, estando contra la diferencia. No, yo estoy completamente a favor o defiendo la diferencia sexual, ¿no? Cada quien haga con sus genitales lo que bien le venga en gana, pero de eso a plantear como posiciones subjetivas tan bizarras como esas que vienen surgiendo, ojalá fuera moda, pero parece que no es moda, es porque conviene justamente a las posiciones del mercado, ¿no? O sea, yo ahora soy fluido. Ah, bueno, pues ahí está tu nicho de consumo fluido. Ah, trans, pues aquí están tus hormonas, aquí están tus operaciones, aquí está tu terapia psicológica que te va a hacer un buen trans, etcétera. Se puede decir, porque son nichos de mercado. Perdón si sueno como demasiado simplón en esto que digo, pero creo que es mucho lo que está detrás, ¿no? No sé si diga con sentido, otra vez mis pasiones siempre se desbordan, perdón. Sí, Elizabeth. Bueno, estamos de acuerdo.
Nada más que si lo van a subir a YouTube, por favor, tengan cuidado, no se los vayan a censurar. Es que están bien pesados con ese tipo de cuestiones, por eso se los digo. Estoy de acuerdo con Alejandro, hay una intención mercadotécnica y también de manipulación social atrás de todas estas situaciones, pero bueno, tiene que ver con nuestra época, ¿sí? Pero me voy a regresar al texto, ¿sí? Me encontré una parte que también me llamó la atención y que tiene que ver con esto que estamos platicando. Dice, en todo caso, una cosa al menos debe señalarse. El análisis del discurso así entendido no revela la universalidad de un sentido. Aquí entra todo esto, sino que saca a relucir el juego de la rareza impuesta con un poder fundamental de afirmación. Esta está en la página, déjenme que les diga, 68, por si lo quieren encontrar, y creo que tiene que ver con esta respuesta, ¿sí? O sea, es universal. No hay una universalidad, sino que hay muchos sentidos que van caminando, ¿sí? Y que van presentando las propuestas sociales, como es el caso del que estamos hablando ahorita, de este tiempo y este momento. Nada más. ¿Ok? Sí, pero igual, justo, sí, pero arte. No, no, perdón, es que sí, perdón que interrumpa, sí, yo venía un poquito antes, ¿no? Venía un poquito antes de esto que citó Elizabeth, justamente el párrafo anterior. Dice, así es como deben alternarse, apoyarse las unas en las otras y completarse las descripciones críticas y las descripciones genealógicas. Porque justo aquí lo que está hablando es de su metodología. Eso es bien importante, ¿sí? O sea, está hablando justamente de esas dos posiciones que van a marcar su trabajo, ¿no? La crítica y su herramienta metodológica, que es justamente la genealogía, ¿no? La genealogía también la retoma de Nietzsche, y aquí la base del planteamiento genealógico de Foucault es la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿no? Pero recupero esto. Así es como deben alternarse, apoyarse las unas en las otras y completarse las descripciones críticas y las descripciones genealógicas. La parte crítica del análisis se refiere a los sistemas de desarrollo del discurso. Intenta señalar, cercar esos principios de producción y de exclusión de rareza del discurso. Digamos, para juzgar con las palabras que practica una desenvoltura aplicada. La parte genealógica se refiere, por el contrario, a las series de la formación efectiva del discurso. Intenta captarlo en su poder de afirmación y entendiendo por esto no un poder que se opondría al de negar, sino un poder de constituir dominios de objetos, a propósito de los cuales se podría afirmar o negar posiciones verdaderas o falsas. Llamemos positividades a estos dominios de objetos y digamos para jugar una segunda vez con las palabras, que si el estilo crítico es la desenvoltura estudiosa, el humor genealógico será el de un positivismo alegre, ¿no? Crítica y genealogía, ¿sí? La crítica va a ubicar como esta posición de decir no al poder, ¿no? La crítica va a ser oposicionista al poder. Va a analizar cómo el poder ha enfrentado una serie de oposiciones siempre. La genealogía va a ubicar al poder en su positividad, ¿sí? Va a ubicar al poder en su positividad, esto es, en lo que el discurso produce.
no en lo que no estamos de acuerdo con el discurso, que sería justamente el manejo de la homosexualidad en los años 70, ¿no? El asesinato de Pasolini, ¿no? Ahí está, le pasaron el coche 20 veces, estudiaron los genitales, etcétera, ¿no? El asesinato de Víctor Jara, le martillaron las manos, ahí está justamente la crítica, ¿no? Ahí está la crítica y el efecto, por supuesto, ¿sí? Pero la positividad es mucho más importante, porque la positividad nos lleva, nos lleva a querer lo que el discurso propone. Ujú. Y ahí está la trampa justamente del poder en el campo del discurso, ¿sí? No sé si me explico con esto. Sí, yo como lo anoté justo, es en cómo la crítica analiza los procesos de rarefacción, ¿no? Como todo eso, aquello que despierta, como como esto no estoy tan de acuerdo, y de reagrupamiento y la unificación de los discursos, mientras que la genealogía estudia su formación dispersa, discontinua y reguladora a la vez. Justamente, ¿qué es lo que está en el discurso que permite esa regularización? El que esta posición sea en sí la correcta y la verdadera, la que deberíamos todos tener, y cuál es la que no. Entonces, esta doble posición y su metodología, y que va presentando qué temas le gustaría aplicar, su metodología es bien interesante cuando vienen a la par, ¿no? Eh, que se debería de quitar prácticamente, y también el por qué no se quita, cómo es que funciona, cómo es que se sostiene y que permanece vigente. Por eso es algo tan llamativo, ahorita algo que mencionó eh, Elizabeth, ¿sí? Solo como comentario, el que tuviéramos cuidado con subirlo y que, para que no nos lo bajaran. Porque sí, es algo que sucede, ¿no? Ahorita que lo ibas mencionando y cómo ibas platicando tu postura, lo que justo creo que se nos cruzó por el pensamiento a varios, no sé, al menos a Elizabeth, a mí también fue esto no lo pueden bajar, porque estas son posiciones y son dudas, y pues, son dudas que no son permitidas. Hace poco, justo, en momentos les he platicado vaya, de un generador de contenido de Rosarín, aunque lo conoce bien, no sé si ustedes lo ubiquen, pero él hace poco hizo un video de una crítica a unas empresas de Estados Unidos, unos mataderos, literal, de Estados Unidos, donde estaban trabajando niños de 10 años, 11, 12, y que él hablaba en su video sobre el abuso infantil al respecto, y cómo justo se podían mantener ellos mantenían un discurso de que pues finalmente están ayudando a los niños, pagándoles, y que aquí venía su crítica de que, pues, o sea, no deja de ser abuso, ¿no? Pues le bajaron su canal, le desmonetizaron sus canales en diferentes redes sociales, y que la advertencia que le pusieron, o sea, bueno, más bien la advertencia, no, sino la justificación que le pusieron al respecto fue que de estos temas no se podía hablar, incluso aunque se hablara mostrando indignación, no se podía hablar de esos temas. Entonces, aquí justamente surge el problema, en donde pues podemos ver justo como lo que me comentaba el arte, cómo se mantiene, ¿no? Eh, estos discursos, pero la crítica en sí también queda cancelada, anulada, bloqueada en este caso. Sí, es una cosa muy sutil, ¿no? Muy sutil porque finalmente
a ver, ¿cómo es que cómo es el discurso en su positividad? ¿No? O sea, bueno, ya somos tan multiculturales, todos cabemos, somos ya tan buenos cristianos, ¿no? Tan europeos, tan modernos, tan civilizados, que podemos soportar la diferencia, ¿no? Ya no nos ofende la diferencia. Entonces, pero qué pasa cuando tú sostienes la diferencia? Y cuando tú sostienes que algo es, cuando eres intransigente con sostener la diferencia, porque si no sostenemos la diferencia, caemos en un pensamiento acrítico. Una cosa es respetar la diferencia y otra cosa es justamente nulificarla. Este supuesto respeto lo que hace es nulificar la diferencia, ¿sí? Lo que hace es eliminar tensiones productivas de conflicto. Y el conflicto es justamente el motor de la historia, en todo caso. Entonces se apuesta justamente por eliminar el conflicto y en ese sentido que la historia siga una sola ruta, que es la ruta del consumo. Pero bueno, ya llegamos a ese punto. Ahora no solamente vamos a querer a los homosexuales, sino que aquellos que tengan afinidad con la homosexualidad, les vamos a decir cómo es ser homosexual, qué dice un homosexual, qué bares frecuenta, ¿sí? Qué ropa consume, qué es lo que piensa, qué es lo que no piensa, qué es lo que no se dice. Simplemente como recuperando esto que trajo Claudia, que me parece que es un tema súper delicado, esta cuestión de la diversidad. A mí, yo prefiero mantener el término de sexodisidencia, ¿no? De los sexodisidentes. Este, justamente cada cosa que se acepta termina siendo una cosa que se impone, ¿no? Mucho en la lógica, y bueno, es lo que plantea un castoridiano contemporáneo, lo que también plantea Zizek, ¿no? Ya no estamos en un tiempo de un super yo prohibitivo y punitivo. Estamos ante un super yo mucho más perverso, mucho más voraz, mucho más, se me fue la palabra, perdón, mucho más obsceno, ¿no? Donde ahora lo que el super yo te dice es, sé feliz, sé feliz. Tienes que ser feliz. ¿Por qué no sonríes? Sé feliz. Sé tu propio patrón. O sea, esclavízate tú solito, ¿no? Sé homosexual, sé trans, pero como imperativo, ¿no? Entonces, justamente lo que no hay allí es diferencia. Y lo que no hay allí es ni tolerancia, ni siquiera una apostar por la coexistencia en la diferencia, ¿no? Si no es un imperativo. Si tú quieres ser esto, es como, Foucault va a plantear en muchos momentos esta cuestión de la rejilla, una retícula, ¿no? La retícula es la clasificación. Ok, ya abrimos la retícula, ya tenemos un montón de clasificaciones posibles, ¿sí? Ahora lo importante es que si encajes, ¿sí? Lo importante es que si encajes, y ahí están las disciplinas. Allí están las disciplinas, particularmente ahí está la psicología, ¿no? La vocación normalizante de la psicología tiene que ver particularmente con velar porque los sujetos encajen en la retícula donde dijeron estar, ¿no? No, y eso es bien grave, porque finalmente allí estamos justamente ya ante esta obscenidad posmoderna del superyo, ¿no? Que ya no te prohíbe, ahora te prescribe, justamente en el juego que viene manejando Foucault de la crítica a la genealogía, ¿no? La crítica analiza lo que prohíbe, la genealogía analiza lo que prescribe, ¿sí? Y ahí está justamente no sé si todo, pero está una bisagra metodológica que va a operar, con la que va a operar Foucault en buena parte de sus investigaciones. Pues espero que lo que dije tenga sentido. Sí, Elizabeth.
Esto que estás platicando, Alejandro, es algo muy interesante de ver. Por ejemplo, yo que doy clases de ética, la ética es muy controvertida, muy, y a veces se tocan temas eh, densos dentro de los salones de clase. Entonces, es así como lo que me pasó a mí en mi salón, les platico, ¿no? Estábamos tocando un tema que es muy álgido en la actualidad, que es el aborto. Ustedes saben que es un tema álgido dentro de las clases de ética, antiguo y súper álgido hasta la modernidad, ¿sí? Entonces, pues hicimos debates, platicamos, posturas a favor, posturas en contra, subjetivismo, utilitarismo, todas las posturas así. Y en una de las clases les puse yo un testimonio de una muchacha que es católica, que defiende la vida, cuestiones de este tipo. Pues es la otra postura también. O sea, hay que tener el panorama completo, ¿no? Cuando salieron mis alumnos del salón, estaban indignados. ¿Por qué les había yo puesto ese testimonio? Porque es un testimonio bastante rudo de lo que ella vivió, de lo que ella sintió, de pues, su vivir, ¿no? Y todo. Y dije, bueno, me van a correr por cómo iban los muchachos tan eh, enojados, iban muy enojados. Yo los iba oyendo porque yo salía atrás de ellos, ¿no? Y entonces, cuando llegué yo a la siguiente clase, les dije, bueno, ese testimonio y eso que les puse es a propósito. Se enojaron, ¿verdad? Y me dijeron, no, pues sí. O sea, o por lo menos se quedaron callados muchos, ¿no? Porque ya venían con las espadas desenvainadas, ¿no? Les dije, no son ustedes la generación de la tolerancia, la generación que escucha todas las posturas. Esta es la otra y hay que pensarla también. O sea, así como oímos a las posturas a favor y todo, también las posturas conservadoras. ¿Para qué? Pues para que tengan el panorama general y realmente hagan un pensamiento crítico. O sea, hay que verlo todo para que puedan tomar una buena decisión. Eso ya les hizo caer el 20 de que se habían radicalizado hacia lo que el mundo y la sociedad actual está presentando como la única opción, ¿no? Pero tienen que tener todas las visiones para que puedan tomar una decisión personal. Nada más que está costando mucho trabajo por esta radicalización y por estas corrientes que vienen con tanta fuerza, pues que uno vea todo. ¿Sí me explicó? O sea, todas las visiones, se los platico así porque seguramente este video lo van a tener que guardar o cuidar, ¿sí? Pero, o no, como ustedes quieran, ¿sí? Pero hay que tener para tener el pensamiento crítico, realmente hay que ver todo lo que presentan los trans, la ideología de género, los pro aborto, los no aborto, los no sé qué. Y entonces sí, toma una decisión que tú quieres tomar, no la que te está presentando el sistema, digamos, o la sociedad por los intereses políticos, económicos, sociales, de moda, o tal vez no de moda, de conveniencias, digamos, ¿no? Se los platico porque me pasó, ¿no? Y son temas que son complejos, igual que la cuestión del género. Hay muchos, hay muchos. Ujú. Monje, creo que, no. Charlie, por favor. Charlie, Monje, luego yo. Gracias. Yo tengo una duda particular. Y ahorita antes de que abordemos otros temas, me quisiera realizar esa duda, darle un lugar a esa duda, porque creo que también es de esas cosas que uno se platica. Ahorita
con lo que mencionaba Alejandro en torno a este super yo obsceno, me sonó un poquito como al super yo psicótico, pero no me queda claro, porque hasta donde yo tengo entendido, yo me quedaba pensando hace poco que estaba estudiando estas estructuras psicóticas, pues qué pasaba con el super yo, si no hubo si no se atravesó el Edipo normalmente, freudianamente y demás. Entonces, lo que yo me encontraba es que se menciona que, pues, claramente hay un super yo, pero no trabaja en las mismas coordenadas que, eh, pues, vaya, en alguien neurótico. No es algo restrictivo, sino que más bien justamente apela hacia una demanda de este, de este proceso primario. Y me sonó un poquito como a lo que ahorita estaban mencionando, pero sigo sin tenerlo claro. Y todos los lugares donde he preguntado, como que nadie sabe o nadie se atreve a decirlo, porque las implicaciones también serían muy intensas. No sé, ¿ustedes han pensado algo al respecto? Vaya, lo que pienso es a propósito, pues hoy en día, vaya, creo que en nuestros institutos donde hemos estudiado, nos mencionan todo el tiempo, ¿no? De que cada vez hay menos neuróticos, de que cada vez hay más borders, más perversos, pero creo que del otro lado, o sea, sin prestar tanta atención a esas categorías, em, vaya, esta cuestión de que el entorno pareciera cada vez ser más contradictorio, a propósito de que cada vez hay menos claridad en hay menos elementos con los cuales identificarse, hay menos diferencia, hay menos tolerancia. Eso me parecería a mí más bien algo psicótico, más que algo perverso, pero no sé, es algo que he estado pensando mucho. Yo creo, híjole, yo recupero justamente esta, y eso no lo digo yo, lo plantea tal cual Zizek, ¿no? La cuestión de la obscenidad del super yo. Ese super yo obsceno es un super yo producido por el contexto capitalista salvaje que experimentamos, ¿no? Hay un texto, ahorita acabo de olvidar el autor, creo que es un autor indio, se llama el capitalismo gore, pues. Y muchos de esos textos, o de esa aula de pensamiento, viene también de Foucault, o bueno, de una derivación del pensamiento de Foucault, que es a partir de la biopolítica, ¿no? La biopolítica lo que va a plantear es la administración de la vida, ¿no? Foucault va a plantear que existen dos formas de organización del poder en un sentido histórico. Eh, en la revolución industrial, siglo XVII-XVIII, surge una dimensión anatomopolítica, ¿no? Un gobierno de los cuerpos. Se gobierna el cuerpo físico, ¿no? Y se produce un cuerpo fuerte para producir. Lo estoy diciendo de una manera atropellada y rápida, pero eso se puede decir seguramente mucho mejor. Y la otra forma viene a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que es justamente la biopolítica, que es la administración de la vida, ¿no? Es justamente la prescripción del poder, ¿no? La dimensión anatomopolítica es una dimensión punitiva, donde va a tener, donde el referente básico va a ser la cárcel, ¿no? La cárcel y el derecho penal. Y acá no, acá lo que va a aparecer es justamente el poder médico, ¿no? El poder médico como articulador de un discurso que tiene como sentido velar, entre comillas, o como decir, administrar la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando caemos justamente, cuando nos caen las palabras en serio con ese peso? Administrar la vida, ¿no? O sea, regular la vida en términos de que la vida siga siendo productiva, ¿no? Y la vida y la vida queda tan articulada al consumo, por ejemplo, que
hay un consumo de pañales en los recién nacidos y hay un consumo de pañales en los seniles de la tercera edad, ¿no? O sea, eso es administrar la vida, ¿sí? La vida, cuando la vida se alarga a partir de la tecnología, no es que sea o de la medicina, de los avances de la medicina, los incuestionables avances de la medicina, no es que esa extensión sea en pro de la vida, sino más bien es una extensión en pro de la administración de la vida, ¿no? Más vida, más que administrar, ¿sí? La biopolítica se encarga de sacarle al sujeto hasta la última gota de riqueza posible, ¿sí? De manera que se consume desde que se nace hasta que uno se pega. Esa es una versión perversa. No estoy pensando en la perversión en el sentido que ya ni siquiera debería pensarse así, ¿no? Esta cuestión de parafilias y cosas así. No, no, no. Neurosis, perversión y psicosis tienen que ver con un posicionamiento ante la ley. Es un posicionamiento subjetivo ante la ley, son estructuras subjetivas, ¿sí? Y las estructuras subjetivas tienen que ver justamente con tres coordenadas: el deseo, la ley y el sujeto, ¿sí? Entonces, cuando hablo de esta dimensión perversa y obscena del superyo, no estoy planteando esta cuestión ligada a las parafilias, ¿no? En ningún sentido, sino más bien a esta posición donde todo en la vida tiene que administrarse. Cuando reconocemos que todo que todo en la vida tiene que administrarse, estamos ya entendiendo y estamos del lado de esa obscenidad superyoica, ¿no? Pues yo no creo que, perdón, a mí eso me parece una inconsistencia teórica, pues, para decirlo bonito y que no se tenga que editar. Una inconsistencia teórica plantear que hay cada vez menos neuróticos. No es cierto, no es cierto, la neurosis es distinta. O sea, paren de mamar con eso. No hay menos neuróticos, no hay más psicóticos y no hay más perversos. Los perversos siempre han estado no se pueden cuantificar, ¿no? Esos nunca llegan al diván, no se pueden cuantificar, ¿sí? Pero los neuróticos simplemente somos neurosis distintas que las del siglo XIX. Acá el problema está en que estos genios siguen pensando las neurosis como si la neurosis fuera una estructura transhistórica, ¿no? Que se quedó fijada en el siglo XIX o en principios del XX. No es cierto. Estamos en una neurosis distinta, ¿no? Donde lo que caracteriza más que otra cosa es la depresión y su correlato, ¿no? Y su correlato o su otra cara, que es la ansiedad, la angustia, para decirlo psicoanalíticamente hablando, ¿no? Entonces, creo que, no sé si tiene sentido lo que dije, Carlos. Yo sé lo que podría decir en función de esto que abriste. Me hace pensar varias cosas. Y, y pues sí, me parece que algo fundamentalmente, justo creo que a propósito, retomando esta cuestión de la crítica y el discurso, algo muy curioso que en nuestra disciplina no se ha cuestionado mucho, ese tema de las organizaciones y los cambios que las, pues que la, vaya, se menciona y se critica la perspectiva freudiana al punto de considerarle anticuada o que ya quedó, ya no es vigente, pero en otros aspectos, pues sí, pareciera que nos han cuestionado varias cosas. Me quedo pensando varios de esos puntos. Muchas gracias, Alejandro. Yo te podría decir que no es que se los cuestionen porque estén pendejos, se los cuestionan porque implicaría cuestionar sus intereses. Ahí nomás, ¿no? En esto que estamos planteando justamente. Sí, de hecho, yo quiero pegar un comentario y ahorita ya. Ujú. Eh, y justo un poco de lo que platicábamos en la mañana en cuanto a tu ensayo, ¿no?
un ensayo que entregó Monge que fue rechazado en el EIA porque pasó una cuestión que era un psicoanálisis muy filosófico o muy ideológico, ¿no? Y, y algo que hablábamos era como si eso iba a ser también muy criticado o rechazado, por ejemplo, en la propuesta de Vía, y que posiblemente sí, porque algo que hoy no se habla o que no se cuestiona tanto es el aspecto en sí de la ideología, y que cada uno de nosotros siempre está suscrito a una, ¿no? O sea, todos estamos en una ideología. El rechazarlo o el plantearlo como algo negativo, pues justamente sería un problema, de que no es que nosotros tengamos una ideología, sino que una ideología nos tiene a nosotros, ¿no? Y entonces, que el psicoanálisis se encierra únicamente en ese aspecto, y que no se cuestione estos temas más sociales, más, más sistémicos, que pues, como sujetos estamos todos inmersos en ellos, pues sería solo encerrarse en un círculo clínico. Pero es lo que se pide para que se pueda respetar, yo creo que clínicamente o académicamente al psicoanálisis, ¿no? Lo que se le pide, pues, cuestión del mercado, ¿no? Una psicoterapia que haga algo, ¿no? Que evidencie algo, pero ¿cuánto se pierde al justo eliminar esos elementos? El elemento de todo lo que a nosotros nos rodea. Y que las estructuras que se propusieron desde Freud, que pues funcionan perfectamente hoy, ¿no? Esas tres, y se puede explicar muy bien, es que es gracias a que son flexibles, a que se pueden, no son rígidas, a diferencia de las categorías psiquiátricas, que es un así es, así eres, se acabó. Pero también lo simplifica y lo vuelve todo mucho más sencillo y mucho más eh, digerible. Pero bueno, eso era lo único que quería agregar al respecto. Cumple 5 criterios. Con los 5 criterios. Okay. Sí, bueno, creo que igual también no quería como regresarme mucho a lo que ya platicamos, pero creo que también me parece interesante de comentar, ¿no? Ahorita, cuando el arte, ¿no? Comentaba como el discurso también es como, mm, es justamente impuesto, ¿no? Por el, por el poder, ¿no? O sea, por digamos, sí, esta parte de poder, ¿no? Que dice que se dice, que no se dice y así, ¿no? Y cómo podemos representar ahorita esta parte en el capital, ¿no? En el capitalismo. A mí me parece eso súper interesante porque pensando también en lo que comentaba Eli, ¿no? De esta parte, ¿no? De repente de la idea de las clasificaciones, ¿no? También lo que mencionó Claudia, ¿no? De la clasificación y todo. Eh, a veces no nos damos cuenta, pero eso también de cierta forma es movido y promovido por el capital, ¿no? Los más cercanos a mí saben que, pues, aparte de ser psicoanalista, pues me dedico también a la parte un poco de marketing. Bueno, yo no, o sea, más bien estoy como ahí en algo de marketing. Entonces, de repente escucho cosas que me dan mucho miedo, ¿no? Y no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, Facebook tiene 50,000 datos de nosotros que obviamente no sabemos cuáles son, pero pues nada más te lo avisa, ¿no? De que hay 50,000 datos de nosotros que ellos tienen y que van a hacer. Entonces, pareciera ser que este discurso imperante, ¿no? En el que vivimos tiene mucho que ver con la parte de la representación, ¿no? Tú tienes una voz y porque tienes una voz mereces ser representado y ser representado significa, ¿no? Que tienes un nombre particular, un nombre específico que te va a posicionar, ¿no? Como lo que hemos estado platicando. Y esa parte del posicionamiento es súper, súper, súper valiosa para las empresas, para el marketing. O sea, cuando tú haces una campaña digital, cuando tú haces una campaña, es mucho más fácil venderle a alguien que adopta una posición, que se pone un nombre a sí mismo y dice, ah, yo soy vegano, ah, yo soy trans, ah, yo soy tal.
es algo muy, 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 muy fuerte, ¿no? O sea, creo que esta parte también de la representación va muy ligada a qué tan fácil nosotros nos volvemos sujetos fáciles de vender, o sea, fáciles de poder llegar a consumir. Y creo que también eso es algo que no se habla mucho de repente pues como en toda esta parte de la lucha social, ¿no? Y de la representación, ¿no? Y creo que también, o sea, comparto lo mismo que hizo Solar, o sea, no es como que esté en contra de eso, sino más bien me parece que a veces no se piensa y no se razona justamente lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, la implicación de yo también someterme a ese discurso. O sea, ¿qué significa, ¿no? Que yo me someta a ese discurso, ¿qué consecuencias trae ese sometimiento? Y pues me parecía interesante porque creo que pues ahí también se ve muy representado como el momento histórico. Por eso decía que como cuando se decían estas palabras, ¿no? Estas frases, ¿no? De lo que se preguntaba Foucault, era algo muy, muy, muy actual, ¿no? Es algo que creo que vemos constantemente en redes sociales, ¿no? En noticias y todo esto. Y bueno, por eso creo que también me llamó ahorita mucho la atención como lo que comentábamos todos. Y pues bueno, ese era un poquito también de lo que quería comentar yo. Muchas gracias. Y sí, porque un poco lo que va planteando aquí Foucault es el alejarse de cierta lógica filosófica, de cómo ha ido y cómo se ha venido planteando esta lógica y este sentido también. Aquí es donde también vamos entrando a esta parte más final del discurso que él hace, que principalmente se va a agradecimientos y qué forma tan increíble de agradecer. Me fascina este final, ¿no? Porque primero a Domecil, ¿no? El que lo inicia a trabajar, lo incitó a trabajar escribiendo cuando él aún consideraba que escribir era un placer. Y creo que, porque también es algo que a- a- al menos a mí me ha sucedido un tanto en sí en la escritura, creo que por ahí voy, en la lectura, ¿no? Donde sí, acaba siendo, pues, me encanta, es principalmente a lo que creo que todos aquí nos dedicamos a leer, a cuestionar todo, pero acaba también siendo un momento donde se vuelve, eh, sí placentero, pero en momentos incluso también displacenteros, lo comienzas a necesitar, ¿no? O sea, es una relación muy extraña, muy ambivalente en cuanto como con este tipo de estudios, con este tipo de pensamientos, este tipo de dudas, el que al no quedar satisfechas, pues se necesita más. Y que finalmente, aunque sea un poco eh, difícil o doloroso en ciertos momentos, no lo cambiaría por nada. Entonces creo que es un agradecimiento que me gustó mucho que le hace a Domicilio. Y principalmente pues a quien está sucediendo, ¿no? La mayor deuda. Y hace un breve recorrido a Jean Hippolyte, es que no sé cómo pronunciarlo, la verdad no me quería aventurar, pero es Jean Hippolyte, ¿no? Este, pero y, donde presenta que es a quien más le debe, porque le enseña a pensar una filosofía no hegeliana, y que el discurso de Foucault le será infiel a la lógica hegeliana. Abre una pregunta, si pudiera existir tal filosofía. Una filosofía que estuviera dispuesta a no acabarse, a no simplificarse ni reducir el pensamiento. Un poco lo que mencionaba Olarte, no tanto en sí en cuestión de la palabra filosofía, pero sí en poder sostener
la duda, poder sostener el caos, poder sostener el azar y trabajar en él. Es algo que es único en nuestra disciplina y, y creo que en este tipo de análisis, ¿no? Algo que he empezado a ver es que a los clasificados como los maestros de la sospecha son muy afines al pensamiento que, que nosotros necesitamos en nuestra disciplina, esa sospecha. Y, y que hace y remarca 5 desplazamientos de la filosofía, ¿no? De Marx, y de la historia y de la lucha de clases, de Fichte, Fichte, no sé si lo pronuncio bien, del comienzo absoluto de la filosofía. ¿Dónde comenzó? Porque hoy se plantea que la filosofía nace en Platón y Aristóteles, pero hubo también pensamiento previo a, pero que por algún motivo también queda omitido. A Bergson, que es el contacto con la no filosofía, a Kierkegaard, que yo no he tenido el placer, por así decirlo, de poderlo leer tanto, pero el problema de la repetición y la verdad, y finalmente Husserl, que es la filosofía infinita. Bueno, no finalmente, porque justo él también hace aquí un señalamiento a, a uno de estos desplazamientos de la filosofía y que sería el psicoanálisis y su extraña lógica del deseo. Hace poco me estaba comentando también Monje de una anécdota de Alan Miller, el psicoanalista, y que él era muy amigo de Foucault, y que después había momentos donde Foucault se le acercaba diciéndole como, y es que no, ¿me explicas a Lacan? No, no le entiendo a esto de lo imaginario, de lo simbólico y todo, y que ahora él le da mucha risa pensar que ni Foucault entendía a Lacan. Pero bueno, sí, ¿no? Y antes de comenzar, la verdad sí quería leer este último párrafo que me encantó, porque después de hacerle este gran homenaje a pues a su maestro, a quien le concede su lugar, a quien le permite tomar este discurso, cierra de esta manera. Va a ser un poquito larga, que vale por completo la pena. Somos muchos los que tenemos una deuda infinita con él, porque he tomado de él, sin duda, el sentido y la posibilidad de lo que hago, porque con bastante frecuencia me ha aclarado cuando enseñaba ciegas. He querido colocar mi trabajo bajo su signo y termino la presentación de mis proyectos invocándole. Es hacia él, hacia su falta, en la que experimento a la vez su ausencia y mi propia carencia, hacia donde se cruzan las cuestiones que me planteo actualmente. Puesto que le debo tanto, comprendo perfectamente que la elección que ha hecho invitándome a enseñar aquí es, en buena parte, un homenaje que ustedes le han rendido. Les agradezco profundamente el honor que me hacen, pero no les quedo menos agradecido por lo que a él antañe en esta elección. Si bien no me siento a la altura en la tarea de sucederle, sé por el contrario que, si todavía contáramos con la dicha de su presencia, yo habría sido esta tarde alentado por su indulgencia. Ahora comprendo mejor por qué experimentaba tanta dificultad al comenzar antes. Sé bien cuál era la voz que habría querido que me precediera, que me llevara, que me invitara a hablar y que se introdujera en mi propio discurso. Sé lo que había de temible al tomar la palabra, puesto que la tomaba en este lugar en el que le he escuchado y donde él ya no está para escucharme. Es, me encantó, en un sentido muy, eh, pues me hizo releerlo muchas veces, me hizo leer nuevamente el inicio y cómo este discurso tan
tan denso, tan detallado, tan cuidadoso, regresa a su inicio, resolviendo esa duda inicial. Y como muchas veces así es como comenzamos tal vez ciertas lecturas, ciertos análisis, ciertos estudios, con esas dudas, con esa incertidumbre de qué es lo que va a salir. Y que muchas veces después de este gran giro, retornamos ahí. No con tal vez una respuesta en sí que nos alegre, nos ponga felices, no, pero sí que nos haga contactar con algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el discurso y todo es acaba siendo un homenaje a su propio maestro, a quien le permitió compartir su discurso. Y de dónde viene. Creo que es un gesto genial de Foucault. Sí, Elisa. Sí, muchas gracias por terminar también de esta manera con este final, porque como a mí me hace pensar la importancia de ser humilde y de reconocer que mucho del caminar de cada uno de nosotros, pues se debe a una otra persona que también te encamina o te motiva, aunque no lo sepa. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor su maestro pues ya no estaba, ya no vivía, pero vivía en él y lo motivaba y lo impulsaba. Y él de esta manera también le da ese reconocimiento. Y yo creo que es algo que nosotros no debemos de perder. Esa humildad de saber que también el camino recorrido es porque hemos sido acompañados por personas que son importantes y significativas para cada uno de nosotros. Y sí, es algo genial y es algo admirable. Gracias. Nada más. Nada, ¿no? Solamente, pues sí, este gesto de Foucault a mí, desde la primera vez que leí el texto y las cantidad de veces que lo he leído, no puedo contener las lágrimas en este último pasaje. La verdad es que siempre me estremece, ¿no? Y en ese sentido es un texto que no pierde potencia. Lo cierto es que, pues que vamos montados en hombros de gigantes y eso es nuestra gran ventaja. Yo lo dejaría por ahí. Entonces yo creo que aquí nos detendremos hoy, creo que, aunque termináramos un poquito, se lo estuvo bastante interesante, muy denso, y se los agradezco mucho. Siempre es un placer encontrarnos en estos círculos.